Estamos de regreso con más de Zona 5. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A continuación vamos a abordar un tema que ha estado presente en los medios de comunicación a nivel nacional a propósito de las protestas que han estado llevando a cabo alrededor de 30 controladores aéreos que aspiran a ser restituidos en sus puestos por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Pero dentro del conflicto que se ha presentado entre estos controladores y el IDAC, llama la atención la denuncia que han presentado donde dicen que el deterioro y la falta de equipos para las funciones propias de este tipo de profesionales ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil en nuestro país. Nuestra compañera Rafelina Bisonó conversa con ellas e investiga qué está pasando con esta situación. Desde hace varios años, profesionales del transporte aéreo en República Dominicana vienen realizando serias denuncias sobre situaciones y deficiencias que existen en ese importante sector que podrían poner en peligro la vida de cientos de pasajeros y pilotos que diariamente transitan en territorio nacional. A raíz de un sinnúmero de denuncias que la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos hemos hecho, de la situación de los equipos de navegación aérea, de la deficiencia que tenemos en los equipos todavía, se han hecho mejorías, pero nos preocupa que últimamente han continuado muy peligrosamente esas fallas, la falla en el equipo radar. Por estas mismas denuncias, hace casi un año unos 30 controladores aéreos, quienes laboraban en distintos aeropuertos del país, fueron cancelados de sus puestos sin recibir no solo una debida justificación por su despido, sino que tampoco les fueron entregadas las prestaciones laborales correspondientes como empleados del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Emitieron una resolución, Alejandro Herrera firmó una resolución en la cual nos acusaba de atentar contra los intereses del Estado. O sea, nosotros atentamos contra los intereses del Estado porque nos preocupamos por el hecho de que en el país no ocurra un accidente aéreo. Los peligros a los que se refieren son fallas en los radares, falta de comunicación eficaz entre pilotos y torre de control, entre otros, los cuales confirman los mismos pilotos que a diario deben enfrentarse a situaciones que podrían terminar en hechos trágicos. Yo tuve personalmente una experiencia con un avión que se perdió comunicación, tenía falla eléctrica de comunicación y íbamos a aterrizar ambos. Esta aeronave estaba haciendo el procedimiento cuando se pierde la comunicación y los controladores de aproximación y de torre nunca nos informaron a nosotros de que esa aeronave estaba haciendo ese patrón de espera. Inclusive nosotros fuimos los que tuvimos que informarle a ellos de que había una aeronave y que estaba enfrente de nosotros. Aseguran que a diario ocurren situaciones graves como esta sin que se tomen controles o medidas efectivas para resolverlas, por lo que no han cesado de realizar protestas públicas frente al Palacio Nacional para que sean escuchados sus reclamos. Nos preocupa más el que hemos hecho todas las denuncias. En el control de tránsito aéreo todo se graba. No es lo que yo diga, sino que le estamos diciendo los días, las horas que están fallando los equipos, porque los controladores nos los informan muy discretamente porque lo cancelan. Porque hay una política de ocultamiento, hay una política de que los controladores no hagan los reportes. Y lo peor que sería para nosotros es yo ver que se produzca un accidente en el país y que yo tenga que asumir la culpa, porque me sentiría culpable si yo no digo lo que está ocurriendo. ¿Tú me entiendes? Y si ven que se me aguan mis ojos, esas lágrimas no son de miedo. Son las peores que puede derramar un hombre. Son de impotencia, de ver cómo este gobierno está permitiendo que la principal actividad económica del país la haya puesto en riesgo un individuo que por su tosudez
no alcanza a ver cuál es el peligro al que le está llevando la República Dominicana. El conflicto entre los controladores aéreos y el IDAC ha llegado lejos. Sindicales del transporte de Latinoamérica se han interesado en el tema al punto de que recientemente el secretario regional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte visitó el país para investigar la situación. Nos tocó ser parte de un proceso de detención simplemente porque, utilizando las palabras que nos dijeron, están prohibidos los controladores de tránsito aéreos y quienes estén con ellos de pisar la Plaza Benito Juárez frente al Palacio Presidencial. Cuando preguntamos cuál era el delito, para saber cuál era la violación, cómo se podía tipificar, la respuesta fue: esta es una orden de presidencia y tenemos que arrestarlos porque están aquí. Ellos tienen un año prácticamente despedidos, sin recibir salarios, sin haber sido siquiera liquidados conforme a la ley, o sea, están totalmente en el limbo. Y en lugar de corregir el problema, repito, los violentan. Ayer pasamos más de 7 horas en varios recintos policíacos, no nos querían recibir porque lo que decían es de que no hay delito que perseguir. En más de 5 ocasiones, estos profesionales, separados de sus puestos por denunciar deficiencias en el sector, afirman que han sido apresados y hasta amenazados de muerte. Yo he sido el que más amenaza he recibido. O sea, me tuvieron por los primeros 3 meses en zozobra, con llamadas telefónicas, seguimiento. Nos vimos en la obligación de acudir a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo a querellarnos sobre un señor de apellido Abreu, que si seguía en los medios de comunicación, que sabían dónde vivía mi familia, que me recordara que uno de mis hijos trabajaba en el IDAC, que sabían dónde vivían mis familiares en el campo, que si no salía de los medios de comunicación yo iba a saber lo que me iba a pasar. Nosotros seguiremos por el país y por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, defendiendo nuestra posición. Zona 5 intentó por varias vías obtener una reacción del tema por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna. De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos entiende que lo mejor para todos es ir al diálogo. Sin embargo, hace una seria advertencia. Lo que nosotros como asociación estamos llamando es al diálogo para resolver los problemas de comunicación y de radionavegación que existen y también que se repongan a estos compañeros. Porque las autoridades no quieren dar el brazo a torcer, los controladores no se van a rendir. Entonces es un problema que nos afecta. Yo, si fuera pasajero, en estos momentos no me montara en una aeronave. Actualmente el impasse entre controladores aéreos y el IDAC está en los tribunales, sin que hasta el momento se visualice una posible solución ante este conflicto en el que las autoridades aeronáuticas se rehúsan a dar su brazo a torcer. Mientras tanto, los controladores continúan sin trabajo. Ya depositaron su denuncia de violación a sus derechos en instancias internacionales para continuar en pie de lucha con sus reclamos. Ojalá las autoridades por lo menos tomen en cuenta las peligrosas denuncias que hacen estos técnicos de la aeronáutica y mejoren esas fallas antes de que sea demasiado tarde y se pierdan vidas de cientos de personas.